El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Cruz Alberto, Camilo Pérez, Modeux, Seven el Monarca, Id Benito, Vegeto 99, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenichu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del internet, parte 11. Capítulo 51, la mitad de la prueba. Aunque había gastado una gran cantidad de dinero en esta guerra, así como una gran cantidad de poder divino para proyectar una obra de arte del rostro y la voz de Jaina sobre la capital, los frutos de mi trabajo llegaron rápidamente. En la primera hora de haber comenzado la conexión a internet en la capital del Doria, ya había recibido más de 100.000 oraciones de usuarios curiosos de internet, lo que me valió un total de 55.000 puntos de poder divino. Los 5.000 puntos de poder divino adicionales que recibí provienen del aumento del 10% en la eficiencia que he tenido al controlar el poder divino desde que subí de rango. Como publiqué nuevas actualizaciones en internet cada vez que realicé una actualización, y como mantuve el costo de usarlas muy alto, mis ganancias nunca aumentaron. Pero los últimos días fueron diferentes. Aunque había gastado poder divino para probar algunas de las funcionalidades de mi poder y lo que podía hacer, ahora no tenía ninguna nueva mejora planeada hasta que me convirtiera en un dios elemental. Entonces, con el 10% adicional de eficiencia, los 0,5 puntos de poder divino que obtuve de cada oración de los fieles aumentaron a 0,55 puntos de poder divino de ganancia. Por extraño que parezca, el costo de transmitir el audio en internet para que los creyentes aprendieran a leer seguía siendo tan caro como antes, costándome un PowerPoint divino por cada hora de audio que los creyentes escuchaban. Cuando traté de entender por qué, descubrí que aunque había subido de rango, debido a que realmente no me había centrado en esta área, mi conocimiento y control del poder divino para reproducir este tipo de poder no se estaba utilizando al 100%. Obviamente, solo aprender a usar el poder divino de manera más eficiente no reduciría todos mis costos manualmente, pero tendría que aprender a aplicar esa eficiencia a todos los usos del poder divino que tendría de ahora en adelante. Como el resto de internet era algo en lo que me centraba con mucha más frecuencia e interés, inconscientemente aprendí a aplicar esa mayor eficiencia a esas aerolíneas. Sin embargo, la parte de audios fue completamente abandonada por mí, solo Robert y Amber se encargaron de ello. Pero al ver que me faltaba mucho poder divino, decidí concentrarme solo en esa parte por el momento. Con tan poco poder divino, no tenía mucho que hacer en ese momento. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovacine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 8. Número de creyentes: 460.474, 568.888. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 341.561/1.280.304.751/1.000. 280.000, 92.421. Proyección de Jaina en el Doria: 55.611 oraciones de creyentes en el Doria y algunas de Arcantor. El número total de fieles estaba aumentando a un ritmo rápido, solo un poco más lento que cuando comencé la función Guardián y Monster. Pero estaba seguro de que el Doria estaría completamente bajo mi control en unos pocos días, así que usé mi conciencia del mundo mortal para controlar al dragón y ayudar a Jaina a tomar el control completo de el Doria, mientras dejaba mi cuerpo principal en el mundo divino para trabajar en optimizar mi uso del poder divino para la transmisión de audio. Durante el ataque a el Doria, tomé varias fotos de Jaina y el dragón atacando la capital del reino, y tan pronto como terminó el ataque, apareció una nueva publicación en Arcantor National. Esta publicación fue un informe de Jaina sobre el ataque, advirtiendo que la guerra entre los dos países terminaría y que tenía la intención de celebrar una reunión entre los líderes de Arcantor y los nobles de Eldoria para controlar la situación en el país. Dado que la familia real del Doria e incluso el dios que protegía al reino habían caído, casi todas las fichas de esta futura negociación estaban en manos de los gerentes de Arcantor, por lo que no estaba preocupado por cómo resultaría.
En este punto, me pareció gracioso que hubiera estado tan ocupado enviando emisarios ocultos a Eldoria, pensando que solo los usaría para controlar el reino de manera oculta, pero ¿quién hubiera pensado que enviaría un ataque tan frontal en solo unos días? Pero incluso si los creyentes que se infiltraron en el reino no fueron utilizados como pretendía originalmente, el simple hecho de tenerlos cerca para reunir información sobre Eldoria y las actividades de la familia real fue extremadamente útil. Si tuviera un motor de Big Data, tendría aún más información y podría incluso empezar a controlar activamente la opinión pública en Eldoria de forma automatizada. Pero el coste del Big Data que necesitaba era demasiado alto para mí en ese momento. En los 5 días que pasaron, mi control del poder divino para el uso de audio en Internet finalmente llegó al punto que deseaba, bajando el costo a 0,9 puntos de poder divino por hora de uso por parte de los mortales, lo que me permitió recibir al menos parte de las ganancias del poder divino que gastaron para aprender. Para ese momento, la bendición de enseñanza de Robert había expirado, y tuve que usarla en él nuevamente. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovacine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 8. Número de creyentes: 568.888, 782.413. Tiempo medio de uso por usuario: 4 horas. Poder divino: 341.561 / 1.280.000, 3.192.904 / 1.280.000, 5.869.586 menos 2.881.433 menos 100.000. Cuando miré la pantalla del sistema que había desarrollado, tenía una gran sonrisa en mi cara. Había recibido más de 200.000 creyentes de Eldoria y de los otros reinos vecinos, pero la gran mayoría eran de Eldoria. Esta enorme cantidad de creyentes significó que mi ganancia diaria promedio durante los últimos 5 días fue de 577k. 577.000 puntos de poder divino de beneficio neto en un solo día. Una cifra tan asombrosa que estoy seguro de que, si la conocieran otros dioses, sería un completo shock para cualquiera que la viera. Teniendo en cuenta que otros dioses necesitarían tener al menos 4 millones de seguidores para recibir una cantidad diaria tan grande, yo estaba recibiendo 7 veces más puntos de poder divino que cualquier otro dios con la misma cantidad de seguidores que yo. En solo 2 días, ya había acumulado suficiente poder divino para poder subir de nivel nuevamente, pero aprendiendo de la batalla que acababa de pelear, sabía que sería demasiado arriesgado simplemente subir de nivel sin tener algo de poder divino guardado para una emergencia. Considerando que Eldoria ahora era mi territorio, la probabilidad de una emergencia era muy baja, tanto que a veces realmente quería ignorar esta preocupación y simplemente subir de nivel. Pero me controlé, pensando que algo malo podía pasar, y justo cuando estaba preocupada, algo malo sucedió. Como hoy era el día 30 de la prueba en el mundo mortal y el día 15 en el mundo divino, esto significaba que la mitad del tiempo disponible para la prueba ya había pasado. En este punto, los dioses ya habían recibido 4 oraciones de los creyentes en el mundo mortal, solidificando su fuerza hasta un punto en el que se sintieron muy cómodos, y este consuelo de los dioses significó que las guerras en el mundo mortal se estaban volviendo cada vez más frecuentes. Pero ahora, con los dioses participando aún más activamente, sin preocuparse tanto por el costo del poder divino, están realizando ataques a otros dioses. Justo cuando el dios del miedo y yo estábamos luchando, usando nuestro poder divino como combustible para dominar el territorio del otro, otros dioses estaban haciendo lo mismo. Esto le sucedió a uno de los reinos vecinos de Arcantor, Valoria, el reino gobernado por el dios de las montañas. Un oponente que pensé que sería bastante difícil de enfrentar, pero que fue sorprendentemente derrotado por el dios del trueno. Según las publicaciones de los usuarios de Internet de Valorian que fueron convertidos por las caravanas que envié allí, aparentemente hubo una guerra extremadamente ruidosa entre el dios del trueno y el dios de las montañas que destruyó varias ciudades y terminó con la derrota del dios de las montañas. El problema con todo esto es que, teóricamente, el elemento tierra debería ser un contrapeso al elemento eléctrico, ¿verdad? Y por lo que los mortales de Valoria estaban comentando en internet, Zack en realidad estaba usando ataques eléctricos cuando atacó. Eso no tenía sentido, incluso si el dios de las montañas era más débil que Zack, su diferencia no era tan grande como para que la debilidad de Zack fuera ignorada y ganara esa batalla, lo que me dejó muy confundido. Hasta que se me ocurrió algo.
Zack era el dios del trueno, no el dios del rayo, lo que significaba que su divinidad no era la electricidad, sino el sonido que producía el trueno. Posiblemente debido a una mala interpretación de su divinidad y una ligera afinidad con el rayo, inconscientemente utilizó el rayo como un medio para propagar truenos, pero el daño real que causó fue a través de las ondas sonoras de los ataques. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Lo que quedaba por ver era si Zack sabía esto o no, porque si lo sabía y había engañado deliberadamente a los otros dioses, haciéndoles pensar que tenía una debilidad elemental contra la tierra, era más inteligente de lo que pensaba. O simplemente no lo sabía, y es posible que haya desperdiciado mucho poder divino en sus ataques para compensar involuntariamente esa debilidad. Al comprender mejor cómo actuaba esta divinidad suya, pude utilizar mi poder divino para tratar con él de manera más efectiva. Especialmente considerando que este podría ser el momento en el que estaba más débil porque había gastado tanto poder divino en esta batalla, también sería el mejor momento para aprovechar su debilidad y atacar. Entonces, con un plan en mente, decidí usar 1,2 millones de poder divino para ascender al rango 9 y convocar otra reunión con los archimagos de Artantor para preparar otro ataque. Capítulo 52, la preocupación. Mientras sentí el poder divino recorriendo mi cuerpo, debo admitir que nunca me he sentido tan bien en mi vida. Me sentí como cierto capitán de la Segunda Guerra Mundial que lanzó escudos a sus enemigos después de tomar un suero que lo hizo muy poderoso. Levantándome lentamente de la cómoda silla de mi cabina, donde pasé la mayor parte del tiempo durante esta prueba, me miré en el espejo y sonreí ante lo que vi. Mi cuerpo, que una vez había sido delgado y aparentemente desnutrido, ahora estaba mucho más saludable, con músculos apareciendo en mi cuerpo, indicando mi creciente fuerza. Con un cuerpo divino, aunque los músculos de mi cuerpo no eran tan grandes como parecían en la superficie, mi fuerza ahora era mucho mayor que cuando comencé la prueba. A medida que mi uso del poder divino se hacía más eficiente, mi cuerpo se volvía cada vez más perfecto para poder usar el poder divino de manera eficiente. Mis ojos, que antes brillaban con una tenue luz azul, ahora parecían dos potentes linternas azules, y podían incluso iluminar lugares oscuros con su luminosidad natural. Mi cabello se estaba volviendo más sedoso, mi piel se estaba volviendo más suave y limpia, todo en mí se había perfeccionado hasta convertirse casi en el cuerpo perfecto que un dios de la cúspide de la divinidad embrionaria debería tener. Por curiosidad, abrí nuevamente mi panel de estado, curioso por ver el precio de ascender a un dios elemental, pero lo que vi me sorprendió. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 9. Número de creyentes: 782.413. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 3.192.904 / 1.280.000, 1.912.904 / 12.800.000. Maldita sea, el costo de ascender de un dios embrionario de rango 9 a un dios elemental de rango primera 10 veces mayor. Es por eso que ningún otro dios se había convertido en un dios elemental en ninguna de las otras pruebas de la escuela en el pasado, con un costo tan asombroso. Incluso si el dios dominara el 100% de la población de su reino, aún requeriría 7 semanas de acumulación de poder divino, o 49 días del mundo mortal. Sin mencionar el costo de avanzar del rango 1 al rango 9, más el costo de luchar contra otros dioses, lo que hizo prácticamente imposible que otros dioses jóvenes avanzaran más allá del rango 9 durante la prueba. Pero aunque era imposible para otros dioses, no era necesariamente imposible para mí, con mi ganancia promedio de 577k por día, incluso si mi número de seguidores no aumentara más y simplemente continuara recibiendo este número actual, solo necesitaría 22 días más para acumular suficiente poder divino para subir de rango. O mejor dicho, con los casi 2 millones de poder divino que ya he acumulado, posiblemente podría avanzar de rango en 18 o 19 días si no gastara poder divino en nada más. Sin mencionar el 5% más que obtendría de cada oración, más el 5% menos que gastaría en enseñar a los mortales a leer los audios de Robert, lo que reduciría ese tiempo aún más. Por supuesto, aunque me sorprendió la cantidad de poder divino que tuve que gastar para subir de rango, no me sorprendió. Después de todo, durante las lecciones escolares, los profesores dejaron en claro qué ventaja era ascender de rango después de alcanzar el rango 9 en cualquier nivel de poder.
Si bien las mejoras de eficiencia y potencia ocurrieron solo cada 5% con cada pequeño rango, el aumento de eficiencia al pasar del rango 9 al rango 1 del siguiente nivel fue de al menos el 50%, lo que fue 10 veces mayor que el desarrollo anterior, por lo que fue proporcional al costo 10 veces mayor que tendría que pagar para subir de rango. El aumento de poder después de eso no fue especificado por los profesores, porque pensaron que ningún estudiante lo necesitaría mientras aún fueran sus estudiantes, ya que todos los antiguos estudiantes solo se convirtieron en dioses elementales después de la graduación, cuando ya estaban en el ejército. Pero no me preocupé por eso, incluso con la falta de información, simplemente tenía más curiosidad por descubrirlo por mí mismo. Así que mientras mi cuerpo se concentraba en mejorar mi eficiencia en el uso del audio en Internet para reducir mi costo cada vez que los creyentes escuchaban las lecciones, mi conciencia regresó al mundo mortal para averiguar cómo iban las cosas allí. En ese momento, ni mi cuerpo en el mundo divino ni mi conciencia en el mundo mortal tenían idea de lo caótica que era la sala de control de la escuela. Punto de vista del primer sargento Dillon. ¿Cómo es esto posible? Pregunté en estado de shock mientras sentía una vez más que un joven dios avanzaba a un nuevo rango. Cada vez que un estudiante avanzaba de rango, todos los profesores se emocionaban y celebraban un poco, ya que el avance de cada estudiante era una buena señal para el futuro del ejército. Pero esta vez nadie estaba celebrando como yo. Todos tenían expresiones de completo shock en sus caras cuando se dieron cuenta de que el joven Adrián Innovasine había subido de rango nuevamente, a pesar de que acababa de luchar contra Zanedread Morurne, el dios del miedo. Adrián había logrado acumular poder divino lo suficientemente rápido como para ascender al rango 9 tan rápido. Eso fue solo 15 días después del evento, en solo 15 días, había acumulado suficiente poder divino para ascender del rango 1 de un dios embrionario al rango 9. Y como había gobernado el Imperio Zane, matando solo a unos pocos miles de mortales, ahora recibía el doble de poder divino que los otros dioses que gobernaban imperios destruyéndolos. Esto significaba que la probabilidad de que Adrián se convirtiera en un dios elemental durante la prueba era muy alta. Maldita sea, Zack, ¿por qué tardas tanto? Ya te dije que deberías correr a Arcantor para destruir a Adrián mientras aún estaba débil por la reciente guerra. Si tardas más, Adrián podría incluso convertirse en un dios elemental. En ese momento estaba muy preocupado por Zack. Mi potencial como dios era demasiado bajo, tanto en batalla para conquistar más territorios como en mi divinidad para ganar creyentes en lugares en los que no invertía, así que me asignaron a enseñar en la escuela divina mientras absorbía lentamente el poder divino de los reinos que ya controlaba. Aunque la cantidad de poder divino que recibí fue pequeña para mi nivel de poder, pude subir de rango en unos pocos cientos de años sin correr ningún riesgo. El problema con este bajo riesgo era que los beneficios también eran muy bajos, con una probabilidad muy baja de ascenso en el ejército. Pero cuando Zack, mi sobrino, se convirtió en mi discípulo, con el potencial que tenía, solo fue cuestión de unos pocos siglos antes de que me superara y tuviera un rango más alto que yo en el ejército, para poder recompensar mi inversión en él, para que yo permaneciera a salvo y aumentara mis posibilidades de ascenso. El problema con todo esto es que, si bien traté a Zack con un favoritismo velado que pocos estudiantes notaron, estoy seguro de que Adrián fue uno de los estudiantes que sí lo hizo, ya que ignoré sus quejas y pedidos de ayuda con las bromas que Zack le hacía. Y si subía más rápido que Zack, Adrián podría usar su posición para vengarse de mí, aunque los estudiantes no lo sabían, había una recompensa extra por llegar primero en esta prueba, algo que sería muy útil para los jóvenes dioses, o más bien para cualquier dios, algo que podría estimular aún más el crecimiento y el potencial de ese dios para que fuera aún más fuerte en el futuro. Incluso si Adrián hubiera demostrado un gran potencial ahora, siempre que Zack consiguiera esa recompensa del primer lugar, podría superar a Adrián nuevamente. Excepto que si Adrián consiguiera el primer puesto, estaría el doble de jodido porque él crecería incluso más rápido de lo que crece ahora. Por eso ayudé a Zack advirtiéndole que se quedara en Arcantor. Incluso si hubiera valoría entre el reino de Zack y Arcantor, con el entrenamiento que le di a Zack sobre cómo ocultar su poder y disfrazar sus debilidades, sería fácil lidiar con los jóvenes dioses desprevenidos. En este punto, todo lo que podía hacer era tener fe en Zack y esperar que le fuera bien en esta batalla. Aunque Adrián estaba unos cuantos rangos por encima de Zack, y sus costos de ataque eran varias veces más bajos que los de Adrián, tenía fe en Zack. Cuando miré a mi alrededor, vi al director Spearstreak mirándome sospechosamente por alguna razón.
Sintiendo que algo andaba mal, rápidamente miré hacia otro lado y volví a hacer lo mío, esperando que esa mujer aterradora no me prestara más atención y no sospechara nada. Capítulo 53, el beneficio de la duda. Ascender al nivel 9 de divinidad embrionaria fue un gran avance en mi ganancia de poder, tanto porque ahora podía hacer ataques más poderosos y manipular mi poder divino para ataques de formas más eficientes, pero también porque con la mayor eficiencia del poder divino que ahora tenía, estaba recibiendo aún más poder divino con cada oración. Desafortunadamente, mientras mi cuerpo estaba mejorando su eficiencia al usar audio en Internet, mi conciencia en el mundo mortal estaba observando a los mortales usar Internet, y la conciencia notó algunos problemas. Debido a que los usuarios de Internet de Arcantor habían estado en contacto con Internet durante un mes, incluso si en algún momento tenían problemas con la interfaz de Internet, podían pedir ayuda a amigos que ya estuvieran usando Internet y se solucionaría rápidamente. Pero para los usuarios de Eldoria, estos pequeños problemas no podían resolverse tan fácilmente, porque todos estaban tan perdidos en el uso de Internet como los nuevos usuarios de Arcantor. Y si estaban confundidos sobre cómo usarlo era porque había un problema estructural con el diseño. Observando a varios creyentes, me di cuenta de que el problema era aún peor de lo que había imaginado al principio. Arcantor era un reino centrado en los magos, donde estos ocupaban las posiciones más nobles y eran respetados por el reino, incluso si provenían de un entorno civil. Y como a los magos les encantaba leer, la imagen de un mago llevando un libro de un lado a otro por las ciudades era algo muy común y respetado en Arcantor. Pero no se puede decir lo mismo de Eldoria. Aunque los ciudadanos de Eldoria habían oído hablar de los magos y de lo respetados que eran en otros reinos como Arcantor, pocas personas habían visto a un mago en persona. En Eldoria, los ciudadanos respetaban la fuerza más que el conocimiento y preferían una espada a un libro. Y esto se convirtió en un problema para Internet en Eldoria, porque no era fácil para los usuarios utilizar Internet a través del libro, y nadie se dio cuenta de que había un botón para que el usuario eligiera cómo se veía la ventana de Internet en el mundo real. Después de pensarlo un rato, decidí poner el botón para cambiar la apariencia de Internet en ese lugar, con una notificación parpadeante para mostrar que los usuarios podían cambiar la forma en que se veía. Como no les gustaban los libros ni los pergaminos, decidí lanzar la nueva skin de ventana de Internet, una simple pantalla flotante holográfica azul que hacía juego con el color de mis ojos, la misma ventana que usaba para controlar Internet frente a los mortales. A diferencia del libro, que tenía una forma física, esta ventana era solo un holograma, por lo que esta falta de tangibilidad bajaba el costo de poder divino que tenía para mantenerlo activo. Por otro lado, como era más fácil mantener Internet activo de esta manera, hacía que los usuarios lo mantuvieran activo por más tiempo que los libros, haciendo que el costo volviera al precio original. Otra cosa en la que tuve que centrarme fueron algunas actualizaciones. Como Arcantor ya no era el único reino que usaba Internet, decidí cambiar el nombre de la aplicación Arcantor National a National Journal para que los usuarios de Internet de otros reinos no se sintieran incómodos al usar esta aplicación, y los comandantes de Arcantor pudieran enviar mensajes a todos los usuarios en todos los reinos sin tener que centrarse solo en Arcantor. Si los reinos fueran solo aliados, sería posible desarrollar esto de otra manera, pero Eldoria literalmente había perdido una guerra contra Arcantor y tuvo que someterse a ellos, por lo que era justo que simplemente bajaran la cabeza. Timbre. Mientras estaba actualizando la interfaz y pequeñas funciones de Internet, apareció una notificación de mi paloma mensajera. Curioso, detuve mi desarrollo y eché un vistazo al mensaje de Jaina. Saludos al ilustre Dios de Internet, con gran reverencia me presento ante vuestra divinidad para traeros noticias de nuestras tierras. Nuestros magos, que vigilan diligentemente la frontera entre los reinos de Arcantor y Noverá, han informado de la llegada de emisarios enviados por la diosa de las olas, que gobierna sus tierras. Estos emisarios han expresado su deseo de ponerse en contacto con usted. Ante esta situación, recurro a usted para que me oriente. ¿Cómo debemos proceder con este contacto propuesto por Noverá? Esperamos su respuesta, seguros de que su decisión traerá seguridad y prosperidad a nuestro reino. Que la sabiduría de tu divinidad ilumine nuestro camino. Con toda reverencia y respeto, Jaina Piedra, orgullosa archimago de Arcantor. Leer el mensaje de Jaina, escrito de una manera tan formal, como si los mensajes en Internet fueran cartas formales, me resultó muy divertido. Esta forma de escribir mensajes era muy común entre nobles y magos, aunque no fuera necesaria.
Solo la gente común y corriente escribía en internet como lo hacía la gente en mi mundo anterior, con una comunicación más sencilla y directa. Pero aunque ese tipo de mensaje fuera innecesariamente largo y complicado, no me quejaría de Jaina, e incluso le respondería de la misma manera, ya que así era como los magos se sentían cómodos hablando. Lo que me sorprendió de todo esto fue que Lucky había enviado a sus emisarios para hablar conmigo. ¿Cuál era su intención? Por lo que recordaba de los recuerdos de este cuerpo, Adrián tenía una relación armoniosa con ella, mucho mejor que cualquier otro dios joven de la escuela, pero su relación era solo eso, armoniosa. Si tuviera que hacerlo, no habría dudado en atacar a Noverá y destruir completamente su reino, incluso si su relación no fuera mala, porque esto era una competencia. Por supuesto, no tenía por qué hacerlo, así que no tenía motivos para ser grosero con ella ni con los emisarios de su iglesia. Por curiosidad, decidí pedirle a Jaina que respondiera al mago fronterizo, que podía enviar este mensaje a través de él, que me llegaría, diciéndole a Jaina que pasara mi perfil de paloma mensajera, con la identidad de Atenos por supuesto, para que el mago pudiera enviarme el mensaje. Al leer esto, Jaina respondió rápidamente de manera positiva y envió el mensaje al mago. Mirando su internet, seguí el mensaje que envió y rápidamente identifiqué al mago fronterizo, cambiando mi vista para observar a este mago a través de su libro de internet. El hombre era un mago que parecía tener unos 60 años, pero que posiblemente era al menos 10 años mayor, considerando que era un mago maestro que vestía una capa azul marino. Cuando vio que Jaina le había enviado mi información de contacto, el hombre se sorprendió y una sonrisa apareció en su rostro mientras me agregó con mucho cuidado. Al regresar a la habitación de invitados de la Torre del Mago donde se hospedaba, el hombre sonrió elegantemente. El dios de internet está listo para escuchar tu mensaje, ¿puedes contármelo para que pueda entregárselo al emisario del dios de internet lo antes posible?, dijo el mago. Al oír esto, los extranjeros se quedaron perplejos. ¿Eres miembro de la iglesia del dios de internet? El mago negó con la cabeza. No, solo soy un devoto creyente que reza al dios de internet más de 10 veces al día. Al oír esto, los extranjeros quedaron completamente estupefactos. 10 veces al día. Probablemente ni siquiera rezaban a su diosa 10 veces por semana, ¿y acaso este mago fronterizo rezaba al dios de internet más de 10 veces en el mismo día? Obviamente, este hombre era un fiel seguidor del dios de internet. Para confirmarlo, el extranjero finalmente sacó un pergamino con varios símbolos que no podían entender y se lo entregó al mago. Al mirar el pergamino, el mago quedó completamente confundido. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que le voy a dar esta información al dios de internet?, se preguntó sorprendido, pero no quería perder ningún prestigio frente a estos enviados de otra diosa, así que simplemente guardó el pergamino con gracia y continuó hablando con ellos durante unos minutos más. No estaba concentrado en esa conversación, sino en el contenido de ese pergamino. Como el libro de internet del mago todavía estaba activo, tenía una vista completa del área en la que estaban, así que pude leer el pergamino aunque estaba cerrado. Y lo que me sorprendió fue lo que contenía. Aunque los mortales no podían entender lo que estaba escrito, yo podía entenderlo perfectamente porque estaba escrito en el lenguaje divino, algo que solo los dioses podían entender. ¿Estás interesado en una asociación? Si es así, encuéntrame esta noche en la frontera de nuestros reinos con tu conciencia divina. Todavía eran las 10 am, mucho tiempo antes de la cita, así que tuve tiempo para pensarlo. ¿De dónde sacó ella la confianza para encontrarse conmigo con nuestra conciencia divina? Mientras pensaba en este mensaje, el mago había terminado de entretener a los extranjeros y se preguntaba cómo enviarme este mensaje. Cuando finalmente puso el pergamino contra el libro de internet, dejé que algo de mi poder divino se filtrara a través del libro y destruyera el pergamino, haciendo que pareciera como si lo hubiera transportado a mí. Como ya conocía el contenido, no necesitaba guardarlo solo para que el mago pensara que ya había recibido el mensaje. No estaba seguro de qué hacer ahora, encontrarnos con nuestras conciencias divinas podría mostrar una apertura para que el otro dios nos atacara directamente, lo cual no era nada seguro. Si fuera cualquier otro dios, probablemente me negaría sin pensarlo 2 veces, pero según la personalidad que Lucky había mostrado en los años que Adrián había vivido con ella, merecía el beneficio de la duda. Capítulo 54, Lucky Wavecrest. En teoría, la mejor elección que podía hacer en este momento para mi futuro desarrollo era quedarme aquí y no involucrarme con otros dioses.
Aunque recibí mucho poder divino en comparación con esos dioses, todavía necesitaba mucho más poder divino que ellos para hacer el mismo daño con cada ataque, por lo que necesitaba reunir más poder divino para estar aún más seguro en una posible confrontación con otros dioses. Pero teniendo en cuenta que el dios que quería conocer era Lucky, la chica que tenía una gran personalidad y era muy educada y agradable con el viejo Adrián, estuve tentado de ir a conocerla. Especialmente porque ya estaba interesado en formar una asociación con ella para reducir mi costo de poder divino para las oraciones de los creyentes que querían aprender a leer y escribir. Más aún, cuando me di cuenta de que incluso después de alcanzar el rango 9 de divinidad embrionaria, cada vez era más difícil reducir el costo. Sabía que podía bajar este costo siempre que me lo propusiera, y logré bajarlo, pero bajar el costo de un punto de poder divino a 0,9 puntos de poder divino fue muy difícil, pero bajarlo de 0,9 a 0,85 fue más difícil que la reducción anterior. Esto me hizo darme cuenta de que a partir de ahora todo sería cada vez más difícil. Si reducir el costo era tan difícil en este momento, y si quería hacer mi internet tan adictivo e interesante como el internet de mi mundo anterior, sería casi imposible hacerlo por mi cuenta. Si pudiera superar la deficiencia de tener que gastar tanto poder divino a través de una asociación con Lucky, el costo del poder divino para mantener internet activo con usuarios que usan audio disminuiría tanto que incluso si le diera un porcentaje del poder divino ganado en internet, aún saldría ganando. Por el momento, el único uso del audio en internet era para dar clases a los mortales, para aprender a leer y escribir, pero yo quería desarrollar internet. Introducir música, radio, programas de televisión, películas, juegos y todo tipo de medios diferentes, para que la vida de las personas no pudiera continuar sin internet, tal como en mi mundo anterior. Así que, a pesar de intentar encontrar varias excusas para no ir, sabía que tenía que ir a conocer a Lucky. Por supuesto, aunque tenía una impresión positiva de ella, todavía tenía que ser cuidadoso, así que incluso detuve mi estudio de poder divino con mi cuerpo principal y simplemente dejé que los ingresos de poder divino de hoy se acumularan en mi cuerpo para tener suficientes recursos en caso de que ocurriera una batalla. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 9. Número de creyentes: 782.413, 860.654. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 1.912.904 /12 millones, 800.000, 2.429.296 /12 millones, 800.000, 1.290.981 menos 774.588. Hoy obtuve una ganancia de más de 500k puntos de poder divino, algo que estoy seguro que incluso los mejores dioses en esta prueba estaban lejos de lograr en total, y logré hacerlo en solo un día. Desafortunadamente, la diosa que estaba a punto de conocer no era una diosa común. Según los internautas de Novera, la gente en ese país le rezaba a Lucky en promedio 2 veces por semana, y como ella no tenía el costo en poder divino que yo tenía con internet, ella recibía ese poder divino directamente en su cuerpo. Con una población ligeramente menor que la de Arcantor, Novera probablemente le dio a Lucky alrededor de 400.000 creyentes, lo que equivalía a 800.000 puntos de poder divino por semana. Y como habían pasado 4 semanas desde que comenzó la prueba, ya había recibido al menos 3.200.000 puntos de poder divino. Si ella simplemente hubiera absorbido este poder divino y no lo hubiera gastado en nada más, ya podría ser una divinidad embrionaria de rango 9, como yo. Pero la probabilidad de que eso ocurriera era muy baja. Tanto porque todos los maestros rechazaban la idea de que los estudiantes se quedarán sin poder divino después de cada evolución, como porque mis seguidores en Novera comentaban cuántos milagros estaba haciendo por el reino, lo que resultaría en un enorme gasto de poder divino. Si tuviera que adivinar, diría que Lucky estaba en el rango 7 con unos pocos millones de poder divino ahorrados para una posible batalla que pudiera surgir y para realizar más milagros para los mortales, tratando de mantener la frecuencia de oración de 2 veces por semana, o estaba en el rango 8 con menos poder divino ahora, pero usando menos poder divino por milagro y pudiendo realizar ataques más fuertes con el poder divino que tenía. Ambas situaciones eran preocupantes y personalmente hubiera preferido que estuviera en el nivel 8.
Pero cuando me acerqué al lugar donde ella había acordado encontrarse con mi conciencia divina, sentí otra conciencia divina esperándome allí, una conciencia divina de un dios de rango 7, esto fue más problemático, dado que su rango 7 tenía al menos 1.000.000 de puntos de energía divina disponibles para el combate, necesitaría gastar entre 8 y 9 millones de puntos de energía divina para igualar el nivel de destrucción que podía causar en ese momento, muy lejos de los 2,5 millones que tenía disponibles ahora. Pero continué flotando hasta esa posición, y a medida que me acercaba, vi la silueta de una chica familiar flotando en el cielo, mirando a su alrededor con una expresión tranquila en su rostro. Como estaba 2 rangos por encima de ella, podía sentirla antes de que ella me sintiera, por lo que pude observarla con más calma antes de acercarme a ella. La apariencia de Lucky había cambiado mucho desde la última vez que la vi. En lugar de una chica tímida que tenía miedo de hacer contacto visual con otros estudiantes a pesar de su gran potencial, Lucky ahora flotaba con una espalda recta y segura, mostrando que había aceptado la responsabilidad de ser un dios. A medida que su rango aumentaba, también lo hacía su calidad divina. Así como mis ojos se volvieron más brillantes, su largo cabello azul también se hizo más largo, y la sensación y las ondas que lo recorrían se volvieron más intensas, produciendo incluso un brillo al final. Para combinar con su cabello azul, sus ojos azules mostraban la seriedad de la responsabilidad que tenía, haciendo juego con un vestido azul que me daba la impresión de parecer la textura del agua, aferrándose a su delicado cuerpo, haciéndola lucir muy elegante. Representación visual en Discord GG/Nunuxd en Patreon.com/Nunuxd. Su elegancia era todo lo contrario de mi informalidad. Como no me aparecía ante los mortales con mi conciencia divina, nunca me preocupé por la ropa que vestía. Aunque mi apariencia era muy buena, estaba un poco eclipsada por la ropa sencilla y cómoda que vestía. En este punto, ¿podría usar mi poder divino para hacer un atuendo más hermoso y elegante? Sí, pero para ser honesta, no quería molestarme. Así que volé hacia ella con calma y confianza hasta que notó mi presencia y me miró con curiosidad. Mientras me miraba a la cara, la expresión concentrada en su rostro cambió a una de genuina sorpresa, seguida por una pequeña sonrisa en su rostro mientras levantaba la mano y me saludaba. Así que el dios de internet realmente eres tú, Adrián. Dijo emocionada mientras volaba hacia mí con una sonrisa en su rostro y sin molestarse en lo más mínimo por mi atuendo. ¿Soy yo de verdad? ¿Sabías que soy el dios de internet? Pregunté sorprendido. Sí, cuando los mortales comenzaron a orar y me contaron sobre una caravana que entraba al reino y predicaba sobre otro dios, casi provocó que mataran a los comerciantes, pero afortunadamente pensé en todos los estudiantes de la escuela y supe que no había nadie con una deidad tan única como Internet, así que en mi mente solo quedaba una persona que podía hacer eso. Es por eso que les pedí que no interfirieran con la caravana, después de darme cuenta de que Internet no dañaría a mis creyentes. Lucky rápidamente comenzó a explicarme todo cuando finalmente se acercó a mí y me miró a los ojos brillantes con una hermosa sonrisa en su rostro que me tomó por sorpresa. Por lo que recuerdo, aunque tenían una buena relación, antes no habían sido tan cercanos, ¿verdad? Pero este discurso suyo me hizo darme cuenta de un problema, ya que sus creyentes realmente le estaban agradecidos, era comprensible que la información de la caravana de otro dios, entrando a su territorio pudiera causar conflictos. Afortunadamente, rápidamente dedujo que yo era el dios detrás de todo y no quería matar a mis creyentes. Gracias por tu misericordia hacia mis creyentes, si hubiera sabido que este era tu reino, no los habría enviado a difundir internet aquí, mentí mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Aún así habría enviado a los creyentes a su reino si hubiera sabido que era suyo, pero habría tratado de ser más discreto. Al oír mi disculpa, Lucky rápidamente agitó sus manos mientras respondía. No hay necesidad de disculparse, todo es parte de la prueba, no me enojaría contigo por algo así. Cuando terminó de decir esto, Lucky respiró profundamente y pude sentir su personalidad cambiando frente a mí mientras se preparaba para lo que iba a decir a continuación. Mucho más seria que antes, Lucky habló. Saber que eres el dios de internet realmente hace las cosas mucho más fáciles, mi propuesta de asociación fue una prueba para ver si realmente eras tú, ya que esto se ha confirmado, ahora podemos discutir una posible alianza entre nuestros dos reinos. Mientras decía esto, Lucky dejó salir algo de su poder divino, tratando de mostrar dominio para la posible negociación que se desarrollaría, sin darse cuenta de que mi rango actual era mayor que el de ella. Sin mencionar que por lo que dijo, estaba claro que ella no sabía que ya no gobernaba un solo reino, sino que actualmente gobernaba dos reinos.
Esto significó que el cambio de dominio en esta negociación había cambiado de manos silenciosamente. Capítulo 55, Panteón de Internet. Al ver a Lucky mostrar su divinidad embrionaria de rango 7 para demostrar su dominio en la negociación mientras intentaba mantener una expresión seria, sonreí un poco y también mostré mi poder divino de rango 9. Cuando sintió que mi poder divino se liberaba, la expresión de Lucky, que había estado intentando mantener seria, cambió rápidamente a sorpresa. Aparentemente, finalmente se dio cuenta de que estaba ocultando deliberadamente mi rango y entendió por qué no podía sentir mi rango antes de que yo le permitiera sentirlo. ¿Cómo? Preguntó con la boca abierta en forma de O. Sonriendo, respondí con voz tranquila. No creo que la información haya llegado aún a Novera, pero en los últimos días Arcantor y Eldoria se enfrentaron, y derroté al dios del miedo además de a la familia real de Eldoria, lo que me permitió anexar Eldoria a la esfera de influencia de Arcantor, agregando otros 400.000 creyentes a los usuarios de Internet. Al oír esto, Lucky quedó completamente en shock. Pensando en la información que había recibido de sus seguidores a través de Internet, rápidamente comenzó a calcular el poder divino que podía recibir de esos usuarios y se asustó. Tanto es así que pude ver la sorpresa en su rostro cuando imaginé la asombrosa cantidad de poder divino que estaba recibiendo cada semana. ¿Cuántos creyentes tenéis ahora?, preguntó ella, incapaz de cerrar la boca por la sorpresa. Recordando rápidamente la pantalla de mi sistema, respondí. Más de 860.000 creyentes que me rezan una media de 4 veces al día. Al escuchar mi confirmación, la boca de Lucky se abrió aún más. Y yo que pensaba que recibir 2 oraciones a la semana era una cifra increíble de la que estar orgullosa, y luego llegas y recibes 4 veces esa cantidad cada día, dijo mientras encorvaba los hombros. Toda la confianza y arrogancia que obviamente había entrenado para este momento se fue al desagüe cuando se enteró de nuestra diferencia. No intenté consolarla, ya que eso habría sido demasiado grosero en ese momento y habría parecido que estaba tratando de burlarme de ella, así que simplemente la dejé lidiar con sus sentimientos en silencio, mientras mantenía una expresión tranquila y educada en mi rostro. Afortunadamente, Lucky no necesitó mucho tiempo para hacerlo y rápidamente se animó un poco y me preguntó, ya que decidiste venir a conocerme, ¿es posible que estés interesada en convertirte en mi pareja? El tono de esta pregunta era completamente opuesto a la forma en que se había planteado el tema. En lugar de actuar como si asociarme con ella fuera un favor que recibiría, ahora era ella la que estaba emocionada de asociarse conmigo. Claro, considerando tu personalidad honesta, nuestra buena relación en la escuela divina y el potencial que has demostrado al manejar también tu reino, he decidido invitarte a mi panteón, dije con una sonrisa. ¿Panteón?, preguntó confundida. A diferencia de los dioses de mi mundo anterior, que estaban divididos en varios panteones diferentes según la región donde esos dioses obtuvieron su fe, este mundo no tenía un sistema de panteones muy bien definido. Había asociaciones entre dioses, pero nada tan íntimo como los panteones. Sí, como habrás notado, Internet es un invento mío que genera una enorme cantidad de poder divino cada día, pero si bien esto aporta una gran ventaja a mi poder, también tiene un alto costo en poder divino que tengo que estudiar todos los días cómo reducir, lo que reduce el tiempo que podría dedicar a pensar en cómo desarrollar más aplicaciones o funcionalidades. Comencé a explicar. Aunque tengo una deidad tan completa como la creatividad, todavía estoy limitado por el alto costo del poder divino para desarrollar y mantener usos del poder divino que no he dominado. Así que pensé en invitar a otros dioses para formar el panteón de Internet, donde varios dioses con diferentes divinidades me ayudarían a desarrollar Internet, y cada dios recibiría una parte del poder divino que genera Internet debido a su divinidad, expliqué. Al escuchar mi explicación, los ojos de Lucky comenzaron a brillar de emoción. Con la ganancia de 800.000 puntos de poder divino por semana que ella tenía actualmente, comparado con los 24 millones de puntos de poder divino que teóricamente me generaba Internet, como aún no le había dicho el costo, incluso si le diera solo el 5% de ese poder divino, ella ya estaría en ganancias en comparación con lo que recibía actualmente. ¿Pero qué pasará con mis seguidores en Novera?, preguntó ella frunciendo el ceño. No les exigiría que cambiaran su fe de ti a mí, aún podrían rezarte 2 veces por semana en agradecimiento, mientras que el resto de sus oraciones las usan en Internet, le expliqué.
si los aceptara en internet, solo la población de Noverá de 400.000 habitantes me traería 800.000 puntos de poder divino de ganancia por día, solo considerando el costo de 0,5 puntos de poder divino de internet ordinario, sin contar el costo de la aplicación escuela. Incluso si tuviera que pagarle una parte del gran pastel que tenía ahora, que era Arcantor y Eldoría, agregar a Noverá a ese pastel probablemente aumentaría mis ganancias aún más, incluso si tuviera que pagarle una parte. Y para ella, no solo obtendría el poder divino de las 400.000 personas de Noverá, sino que también obtendría un porcentaje de las ganancias de Arcantor y Eldoría. Así que en este punto, teníamos una situación en la que todos ganaban, en la que ambos nos beneficiaríamos sin que ninguno tuviera que sufrir. ¿Cuánto me vas a pagar por unirme a tu panteón? Me preguntó, las puntas de su cabello brillando y las ondas que lo movían se movían aún más intensamente, mostrando lo emocionada que estaba. La verdad es que como tengo la divinidad de la creatividad, puedo replicar los poderes de tu divinidad, como ya lo hago, pero en el futuro esto se volverá cada vez más complicado y tedioso, así que pensé en dejarte manejar la parte de internet que usa tu divinidad, y a cambio te daré el 15% de los ingresos de poder divino de esas secciones, expliqué mientras abría mi mano y proyectaba una pantalla holográfica. En esta pantalla holográfica, mostré la cantidad de usuarios que utilizaban diariamente la aplicación de la escuela, al mismo tiempo que explicaba cuánto costaría con su interferencia y cuántas ganancias podría generar para nosotros. Escuela. 774.588 usos diarios. Con vuestra participación en Internet, el coste de esta aplicación se reduciría al coste estándar de Internet normal, lo que produciría una ganancia de 445.000 puntos de poder divino por día. Vuestra participación del 15% en esta aplicación significaría 66.000 puntos de poder divino por día, o 467.000 por semana. Dije mientras mostraba todo lo que estaba mostrando en números y gráficos en el holograma. Eso es solo con la población de Arcantor y Eldoría, sin contar la población de Noverá, lo que aumentaría aún más el número de usuarios de esta aplicación, aumentando aún más las ganancias, o incluso otros reinos que podríamos dominar juntos en el futuro. Dije mientras mostraba todo en la pantalla. Con cada explicación, pude ver la emoción creciendo en su rostro. Como desarrollador de juegos en mi mundo anterior, alguien que tenía que lidiar con hombres de negocios codiciosos que querían sacar lo mejor de mí, sabía que lo peor que podía hacer era mostrar lo que estaba pensando con mis expresiones faciales, como lo estaba haciendo ahora, pero no iba a corregirla ahora. Así que finalmente diseñé el pastel perfecto para ella. Además, como soy el dios de la creatividad, tengo varias ideas para más aplicaciones de su divinidad en Internet en el futuro que aumentarían aún más su participación en los ingresos de Internet a cifras inimaginables. Mientras decía esto, el gráfico en la pantalla holográfica comenzó a subir sin parar. Como el audio era parte fundamental de Internet, su participación en todo esto era muy importante. Y como yo le pagaba un porcentaje de las ganancias y ella pagaba algunos de los costos, para mí esta asociación no tenía ningún inconveniente. Tal vez si esperara varios años con cada rango que subiera para aprender a aplicar la eficiencia del poder divino en Internet, podría hacerlo todo yo solo, pero pagar ese porcentaje por la participación de una diosa con tan alto potencial para convertirse en mi aliada era demasiado barato. Todavía tenía que calcular cómo funcionaría todo este reparto de costos y ganancias en el futuro para que ninguna de las partes pudiera aprovecharse maliciosamente de nada, pero por la expresión de Lucky ahora, supe que ya había enganchado a este pez grande. Entonces le tendí la mano y sonreí. Entonces, Lucky Wavecrest, ¿estás de acuerdo en ser la primera integrante del panteón de Internet además de mí? Mirando la pantalla con las presentaciones de lo que había dicho, luego sintiendo mi poder actual, pensando en cuánto poder divino estaba recibiendo diariamente y pensando en cuántas cosas podría hacer con tanto poder, Lucky sonrió mientras extendía su mano hacia mí y me estrechaba la mía también. Sí, Adrián y Novasine, siempre y cuando me demuestres que todo lo que me has prometido es real, acepto participar en el panteón de Internet. Ella respondió con una hermosa sonrisa en su rostro. Con un simple apretón de manos, nació una futura leyenda del reino divino.